Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos reunidos para continuar con nuestro estudio, nuestra lectura del Evangelio de San Juan. Hoy nos corresponde hablar del capítulo 1, estamos en el capítulo 1 todavía, versículo 35 al 51. Esta parte lo hemos dividido, ¿verdad?, como trae nuestra Biblia, en dos partes. Los primeros discípulos, a partir de Juan 1, 35 al 42, y la otra parte Jesús llama a Felipe y Natanael. Juan 1, 43 al 51. Vamos a leer para empezar. Bueno, los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, hasta ahí para empezar. Y antes de continuar, aquellos que ya leyeron la Biblia, los hermanos, ¿verdad?, ya leyeron otros evangelios, aparentemente el relato de Juan acá no coincide con los relatos de Mateo y de Marcos. Podemos pasar un rato para mirar eso antes de continuar. En Mateos capítulo 4, versículo 18, dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, dice. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿verdad? También en otro versículo, pasaje paralelo, en Marcos capítulo 1, versículo 16, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, dice. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré de que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vemos como aparentemente no coinciden los relatos, ¿verdad? Y este es uno de los pasajes que más usan los ateos y la gente que ataca las escrituras, diciendo que no hay verdad, que la escritura se contradice, que no es la verdad absoluta, ¿verdad? Y evidentemente los dos relatos son relatos diferentes que ocurren en momentos, en tiempos diferentes del ministerio de Jesús y también en lugares diferentes, ¿verdad? Podemos leer en el contexto de Mateos. Empecemos con Mateos. Mateos capítulo 4, dice: Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Unos versículos antes, hace rato leímos el 18, a partir del 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, acá está hablando de Juan el Bautista, Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, ¿verdad? Y ahí continúa, en el 18, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Esa parte ya leímos. Vemos entonces que son dos lugares diferentes. Acá en Mateo está describiendo en Galilea, ¿verdad? Y acá está diciendo el tiempo, ¿verdad?, que Juan el Bautista estaba encarcelado ya. Y sin embargo, en el pasaje de Juan el Bautista estaba predicando en el Jordán, estaba bautizando, estaba predicando. Y también vemos en Marcos, ¿verdad?, el otro pasaje que leímos, Marcos capítulo 1, versículo 16, leímos, bueno, a partir del 14, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí vemos, leyendo en el contexto, ¿verdad?, que son dos pasajes diferentes, o sea que son dos momentos diferentes y dos lugares diferentes en el ministerio de Jesús, ¿verdad?
Y ese es uno de los argumentos que más usan los ateos y la gente que no cree en la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos que son dos episodios diferentes. Volviendo a nuestro versículo, digamos, el capítulo principal de Juan, podemos continuar, ¿verdad? Dice, es posible que no haya otro pasaje de la Escritura más lleno que este, de pequeños detalles reveladores, ¿verdad? Este pasaje parecía ser un relato normal que muchas veces leemos medio volado. O sea que volando, ¿verdad? Pasamos y pasamos, ¿verdad? Y muchas veces no nos detenemos a leer bien qué es lo que está pasando, ¿verdad? Cuál es la enseñanza. Hay muchas cosas importantísimas que podemos aprender en este capítulo. Una vez más, vemos a Juan el Bautista señalando más allá de sí mismo. Ahí vemos en el capítulo, ¿verdad? En el 35, ¿verdad? Cuando que Juan estaba predicando. Y vemos en los capítulos anteriores que desarrollaron ya los otros, ¿verdad? Que este era el siguiente día, ese era el tercer día ya. Recordemos que el primer día Juan el Bautista estaba hablando a los fariseos, a los líderes religiosos, ¿verdad? Que le estaba diciendo que él no era el Mesías, ¿verdad? Que él solamente era la voz en el desierto. En el siguiente día, Juan el Bautista le presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y aquí el Cordero es que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Esa es la otra forma, ¿verdad? Que él presenta. Y el tercer día, acá estamos en el tercer día ya, que dice al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ahora ya están solamente sus discípulos de Juan, ¿verdad? Y mirando a Jesús que andaba por allí. Aparentemente ahí Jesús andaba nomás por ahí, no es que venía directamente a él. Jesús andaba por ahí, capaz que se está yendo a donde él se hospedaba, ¿verdad? Entonces pasando por ahí, ¿verdad? El siguiente día siguieron a Jesús, aunque el verbo seguir significa por lo general seguir como discípulo. Eso es que los 2 discípulos de Juan siguieron ya a Jesús, porque le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Y para continuar, entonces es el versículo 37, acá yo estoy usando el comentario MacArthur, ¿verdad? Dice, aunque el verbo seguir significa por lo general seguir como un discípulo, en el estilo literario, el apóstol esta palabra también puede haber tenido un sentido neutral. El acto de seguir a Jesús aquí no significa que se hubiera convertido en su discípulo, o sea que en discípulos suyos al instante, más bien implica que fueron tras él, ¿verdad? Entonces ahí recién nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? En este episodio, ¿verdad? Juan el Bautista le presenta a Jesús a sus discípulos. Sus discípulos le oyen y le siguen, ¿verdad? Pero no en el sentido de seguir ya como discípulos. Entonces ahí nosotros encontramos en 2 partes el llamado, ¿verdad? Ahí nosotros entendemos que esa tarde que los discípulos de Juan siguieron a Jesús, se fueron y conversaron, dice, toda la tarde, capaz toda la noche, conversaron. Entonces ahí recién nosotros nos damos cuenta y se explica, ¿verdad? Cómo en Mateo, el que leímos en Mateos y en Marcos, cuando Jesús le llama a los discípulos, ellos le siguen sin preguntar nada. ¿Por qué? Porque ya le conocían. Andrés ya le conocía, Andrés y Juan ya le conocían, ¿verdad? Andrés le presentó a su hermano, Juan también le presentó a su hermano. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que cuando la narración de Marcos y de Mateos, por eso es que Pedro y los otros le siguen a Jesús sin preguntar nada, porque ellos ya le conocían, ya le habían conocido. Bueno, una vez más vemos a Juan el Bautista señalando más allá de sí mismo. No cabían los celos en su noble corazón. Había venido a poner al pueblo en contacto, no consigo mismo, sino con Cristo. Ahí vemos el ejemplo perfecto para nosotros de un evangelista, apuntando a Jesús. Eso es nuestro trabajo principal, apuntando a Jesús y presentando a Jesús a la gente. No hay nada más difícil que ocupar el segundo puesto cuando se ha gozado del primero. Pero tan pronto como surgió Jesús en la escena, Juan no tenía otro pensamiento que demandarle a él a la gente. Así es que los 2 discípulos de Juan siguieron a Jesús. Puede que fueran demasiado tímidos para acercarse a él directamente. El caso es que le iban siguiendo a una distancia respetuosa.
Entonces Jesús hizo algo muy característico. Se volvió y les dirigió la palabra. Es decir, se encontró con ellos a mitad de camino. Les puso las cosas más fáciles. Les abrió las puertas para que pudieran entrar. Aquí tenemos un símbolo de la iniciativa divina. Siempre es Dios el que da el primer paso. Cuando la mente humana empieza a buscar y el corazón humano empieza a anhelar, Dios nos sale al encuentro, mucho más que hasta la mitad del camino. Dios no nos deja buscar y buscar hasta que le encontremos, sino que nos sale al encuentro. Como dijo Agustín, no podríamos ni haber empezado a buscar a Dios si Él no nos hubiera encontrado ya. Cuando acudimos a Dios, no descubrimos que se ha estado escondiendo para mantener la distancia. Acudimos a uno que se detiene a esperarnos y que hasta toma la iniciativa de salir a buscarnos el camino, ¿verdad? Esa es una nota que yo tengo aparte, ¿verdad? De todo lo que leímos, ¿verdad? Vemos como Jesús mismo le dice, ¿verdad? Se le acerca y les habla. ¿Qué buscáis? Le dice. ¿Qué buscáis? Le dice. Bueno, entonces, siguiendo. Versículo 37. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Jesús empezó por hacerles a aquellos dos la pregunta más fundamental de la vida: ¿qué buscáis? ¿Verdad? Y esa es la pregunta que nosotros podemos hacernos también. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos, Jesús? ¿Verdad? Era muy pertinente hacer esa pregunta en Palestina en el tiempo de Jesús. ¿Serían legalistas que no buscaban más que conversaciones sutiles y rebuscadas sobre los detalles más diminutos de la ley, como los escribas y fariseos? ¿O eran ambiciosos oportunistas buscando la ocasión propicia o el poder, como los saduceos? Sería bueno a veces que nos preguntemos: ¿qué estoy yo buscando? ¿Cuáles son mis propósitos y mi meta? ¿Qué es lo que quiero encontrar en la vida? Los discípulos de Juan le respondieron a Jesús que querían saber dónde paraba o dónde moraba. Le llamaron Rabí, palabra hebrea que quiere decir literalmente mi grande. Era el título de respeto que daban los estudiantes y los buscadores del conocimiento a sus maestros y a los sabios. Juan, el evangelista, estaba escribiendo para los griegos. Suponía que no conocerían la palabra y se la tradujo por el término griego didáscalos, o maestro. No era solo por curiosidad por lo que aquellos dos hicieron aquella pregunta. Lo que querían decir era que querían hablar con él, no solo en el camino y de paso, como meros conocidos ocasionales que pudieran cruzarse algunas palabras. Querían detenerse con él lo suficiente para hablar de sus problemas y preocupaciones. Las personas que quieran ser discípulos de Jesús no se dará por satisfecha con una palabra de pasada, sino querrá tener un encuentro personal con Él. No como conocido, sino como amigo en su propia casa. Jesús le contestó: venid y ved. Los rabinos judíos tenían la costumbre de usar esta expresión en sus enseñanzas. Decían a veces: ¿quieres saber la pregunta a esa... ¿quieres saber la respuesta a esa pregunta? ¿Quieres saber la solución a ese problema? Ven y ve, y lo razonaremos juntos. Cuando Jesús les dijo: venid y ved, los estaba invitando no solo a ir con Él para hablar, sino a ir a encontrar lo que solo Él le podía descubrir. El autor de este evangelio termina el párrafo diciendo que era como las 4 de la tarde. Es muy probable que lo diga porque él era uno de aquellos dos y podía hasta decir exactamente la hora del día y hasta la piedra que había al borde del camino donde encontró a Jesús, ¿verdad? Ahí todos los comentaristas y todos los padres apostólicos están de acuerdo en que uno de los dos discípulos que le siguieron a Jesús, que eran los discípulos de Juan el Bautista, era Juan el Evangelista. Era Andrés y Juan.
¿Por qué? Porque él no se nombra. En esta parte él tampoco no se nombra. Él no dice, él dice dos de sus discípulos, dice, ¿verdad? Y le cita a Andrés, pero él no se incluye, ¿verdad? Y era la hora décima ese. Los judíos dividían el periodo iluminado del día en 12 horas, que se contaban a partir del amanecer alrededor de las 6 de la mañana. Esto ubicaría la hora más o menos a las 4 de la tarde. La razón por la que Juan menciona el tiempo exacto es que él mismo era el otro discípulo de Juan el Bautista que estaba con Andrés. Como testigo ocular de esos sucesos que ocurrieron en el transcurso de 3 días seguidos, el primer encuentro de Juan con Jesús cambió tanto su vida que él recordaba la hora exacta en que se relacionó por primera vez con el Señor. Entonces ese es uno de los argumentos que era, sobre que Juan el Evangelista fue el que escribió el libro de Juan, porque él recordaba, dice. Bueno, entonces nos quedamos en el 39. Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, o era las 4 de la tarde, ¿verdad? El 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Y lo importante también que rescatar acá es que evidentemente que Pedro estaba por ahí cerca, ¿no? También. O sea que en otras palabras, Pedro también era un seguidor de Juan el Bautista. Por eso se explica, porque ellos no están en su ciudad, ¿verdad? Acá ellos están en Galilea, ¿verdad? Y ellos eran de otro lado, eran. O sea que ahora están hacia el Jordán, están, ¿verdad? Y ellos no eran de esos lugares. Quiere decir que Pedro también era uno de los discípulos que estaba siguiendo a Juan, ¿verdad? Solamente que en ese momento que Jesús se acercó ahí, no estaba. Dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? El 41. El Mesías es un término, es una transliteración de un adverbio hebreo o arameo que significa el ungido. Se deriva de un verbo que significa ungir y corresponde a una acción que forma parte de la consagración de una persona o un oficio o función especial. Aunque el término se aplica en un principio al rey de Israel, el ungido de Jehová, ¿verdad? El sumo sacerdote, el sacerdote ungido, y en un pasaje a los patriarcas, el término se utiliza en últimas para señalar por encima de todo a aquel cuya venida estaba profetizado, o sea, el Mesías, ¿verdad? En su función única como profeta, sacerdote y rey. El término Cristo, una palabra griega o adverbio que proviene de un verbo que significa ungir, se utiliza en la traducción del término hebreo. Así que los términos Mesías o Cristos son títulos y no nombres personales de Jesús, ¿verdad? O sea que es un título. Por eso decimos Jesucristo, ¿verdad? Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Bueno. Continuamos ahora el capítulo 43, o sea que el versículo 43, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al siguiente día, dice, o sea que allá los dos discípulos se quedaron con Jesús, y al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno.
Bueno, en este punto de la historia, Jesús dejó el sur y se marchó a Galilea, al norte de Palestina, y allí, tal vez en Caná, se encontró a Felipe y le llamó. Felipe, como Andrés, no podía guardarse la buena noticia para él solo. Así es que Felipe fue a buscar a su amigo Natanael y le dijo que creía que había descubierto al largo tiempo esperado Mesías en Jesús, el hombre de Nazaret. Natanael reaccionó despectivamente. No había nada en el Antiguo Testamento que anunciara que el escogido de Dios hubiera de proceder de Nazaret, ¿verdad? Entonces vemos que Natanael era un estudioso de la ley. Natanael vemos que era un estudioso, ¿verdad? Que leía, que meditaba. Y él se da cuenta que las profecías deberían de cumplirse, ¿verdad? Y ninguna profecía decía que tenía que ser de Nazaret, sino tenía que ser de Belén, ¿verdad? Bueno. No había nada en el Antiguo Testamento que anunciara que el escogido de Dios hubiera de proceder de Nazaret. Nazaret era un lugar corriente. Natanael mismo era de Caná, otro pueblo de Galilea, y es corriente que haya cierta rivalidad y celos entre los pueblos de la misma región. Natanael reaccionó diciendo que Nazaret no era la clase de pueblo del que se podía esperar nada bueno. Felipe fue prudente, no discutió, dijo sencillamente, ven y ve, ¿verdad? Felipe no le discutió, ¿verdad? Felipe le dijo nomás, bueno, vení, vamos a ver, vení y ve. No serán muchos los que han sido conducidos a Cristo a base de discusiones. A menudo las discusiones hacen más daño que bien. La única manera de convencer a otro de la supremacía de Cristo es ponerle en contacto con Él. En general es cierto lo que se dice de que no es la predicación razonada ni filosófica la que gana almas para Cristo, sino la presentación de la persona de Cristo y de la cruz. Ese es el trabajo del evangelista, presentar a Cristo, ¿verdad? Ahí está el poder, ¿verdad? Presentar a Cristo. Así que Natanael vino y Jesús pudo ver lo que había en su corazón. Aquí, dijo Jesús, llega un verdadero israelita en el que no cabe la falsedad. Ese era un tributo que apreciaría cualquier israelita. Bienaventurado el hombre, había escrito el salmista, al que el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Salmos 32:2, ¿verdad? Nunca hizo maldad, había dicho el profeta del siervo del Señor, ni hubo engaño en su boca. Natanael se sorprendió de que se pudiera dar tal veredicto a primera vista y le preguntó a Jesús, ¿de qué le conocía? Jesús le dijo que ya le había visto cuando estaba debajo de la higuera. ¿Qué puede querer decir eso? ¿Verdad? Yo también muchas veces pregunto, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que le vio debajo de la higuera, que Jesús pasaba y le vio, ¿verdad? Para los judíos la higuera era un símbolo de la paz. Su idea de la paz era cuando uno podía estar tranquilo a la sombra de su parra o de su higuera. Eso vemos en 1 Reyes, capítulo 4, versículo 25. Además, como la higuera es un árbol frondoso, era costumbre sentarse y meditar a la sombra de su higuera, o sea, de sus ramas. Parece ser que eso era lo que Natanael había estado haciendo y probablemente había estado pidiendo a Dios que viniera pronto el Mesías. Habría estado pensando en las promesas de Dios y ahora se da cuenta que Jesús no solo le había visto cuando estaba debajo de la higuera, sino también había visto lo que había en lo más íntimo de su corazón. Entonces eso es lo que evidentemente era. Natanael siempre estaba a la sombra de su higuera, probablemente leyendo la escritura, ¿verdad? Porque se nota que él leía, ¿verdad? Y meditando. Y eso es lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Por eso es que se dio cuenta, por eso es que él declaró al instante, ¿verdad? Que tú eres el Hijo de Dios, dice, ¿verdad? Así le dijo Natanael. A ver, dice, ahí dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Verdad? Era evidente que era por eso, porque no era que le vio que estaba sentado nomás, sino que él vio su corazón, vio su pensamiento, ¿verdad? A eso se refería.
No fue tanto el que Jesús le hubiera visto cuando estaba debajo de la higuera lo que sorprendió a Natanael, sino el que Jesús hubiera leído los pensamientos de su corazón. Natanael se dijo: aquí hay alguien que comprende mis sueños, un hombre que conoce mis oraciones. Aquí hay uno que ha contemplado los anhelos más íntimos y secretos que yo no sé ni expresar con palabras. Aquí hay un hombre que puede traducir los suspiros inarticulados del alma. Este hombre no puede ser más que el ungido de Dios, que se nos había prometido y estamos esperando. Natanael capituló incondicionalmente ante el hombre que le había leído y comprendido y apaciguado y llenado el corazón. Puede que Jesús sonriera. Hizo referencia a la antigua historia de Jacob en Betel, que vio una escalera dorada que conducía al cielo. Ese es el versículo 51. Y de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces le citó esa escritura a Jesús, ¿verdad? Esa escritura que está en Génesis 28, del 12 al 13. Era tanto como decir: Natanael, yo puedo hacer mucho más que leer tu corazón. Puedo ser para ti y para todos el verdadero camino, la escalera que conduce al cielo. Es por Jesús y solo por Él como las almas pueden escalar el camino que conduce al cielo. Este pasaje nos presenta un cierto problema. ¿Quién era Natanael? ¿Verdad? Según el cuarto evangelio, fue uno de los componentes del primer grupo de discípulos, pero en los otros tres evangelios ni siquiera se le nombra. Se ha sugerido unas cuantas explicaciones, ¿verdad? Porque Natanael solamente acá aparece, en Juan. En los otros evangelios no se le nombra, ¿verdad? Entonces, una de las explicaciones dice: se ha sugerido que Natanael no es una persona real, sino imaginaria y representativa de todos los verdaderos israelitas que rompieron las ligaduras y los moldes del orgullo y los prejuicios nacionales y se entregaron a Jesucristo. Esa es una de las primeras teorías. La segunda, sobre la misma base se ha hecho la sugerencia de que Natanael representa o a Pablo o al discípulo amado. Pablo fue el gran ejemplo de un israelita que aceptó a Cristo, y el discípulo amado es un discípulo ideal. Según esto, Natanael es una figura imaginaria. Si no se le mencionara nada más aquí, podría convencer, pero aparece otra vez en Juan 21:2, donde no hay duda de que se trata de una persona real. Entonces ha descartado eso, ¿verdad? El cuarto dice, el tercero, se le ha identificado con Mateo, porque ambos nombres, Mateo y Natanael, quieren decir lo mismo, don de Dios. Y hemos visto que en aquel tiempo se tenía dos nombres, pero en tal caso uno de ellos sería griego y el otro judío, y en este caso los dos nombres son judíos. Bueno, el cuarto, hay una explicación más sencilla. A Natanael le trajo a Jesús Felipe. El nombre de Natanael no aparece nunca en los otros tres evangelios, y en el cuarto evangelio no se menciona nunca a Bartolomé. Ahora bien, en la lista de discípulos de Mateo 10:3 y de Marcos 3:18, Felipe y Bartolomé aparecen juntos, como si fuera natural e inevitable relacionarlos. Además, Bartolomé es realmente un apellido, porque quiere decir hijo de Tolmai o Ptolomeo. Bartolomé debe de haber tenido otro nombre, de pila, y por lo menos es posible que Bartolomé y Natanael sean la misma persona. Esto encaja perfectamente en los hechos del caso. En cualquier caso, es verdad que Natanael representa al israelita cuyo corazón ha sido limpiado de orgullo y prejuicios y que ha visto en Jesús al que satisface los anhelos de su corazón buscador y expectante.